Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera epístola de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6, donde dice: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Nótese que algunos que predicaban doctrina diferente se habían alejado del mandamiento referido en el versículo anterior, de manera que el ministerio que no está orientado a despertar el amor ya es un ministerio estéril, puesto que quienes no actúan conforme al mandamiento, ellos se desvían. Y el verbo que usa aquí Pablo tiene la acesión literal de no alcanzar un blanco, que se ha establecido en este caso. No alcanzaron la meta del ministerio. Y con toda posibilidad, estos que se desviaron del propósito eran judaizantes, que no estaban sino preocupados por desarrollar discursos sobre la ley, pero en realidad desconocían al verdadero Dios que se manifiesta precisamente en la ley, ya que tales personas se habían desviado del propósito de honrar a Dios y edificar su iglesia, buscando la gloria personal, como ocurría con los rabinos en el judaísmo. Sin embargo, ese provecho propio lo buscaban dentro de la iglesia, ya que ellos estaban envanecidos y buscaban ser alabados por los hombres, como dirá el apóstol Pablo un poco más adelante en el capítulo 6, versículo 4. Así pues, la consecuencia final es que se apartaron en vana palabrería y estaban perdidos en un mundo de palabras estériles. Nótese que no eran maestros, pero se hacían ellos mismos maestros, como dirá Santiago en su carta capítulo 3 versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Note que el maestro que vive la fe sabe que las palabras deben de usarse en el correcto modo de hablar cuando se enseña la palabra de Dios. Y no cabe duda que tanto Santiago como el apóstol Pablo están hablando no de quienes han recibido el don de maestros que lo hacen aptos como instrumentos para el ministerio de la enseñanza. Nótese lo que dice Efesios capítulo 4 y versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y además, han sido capacitados para ello, como dice la segunda carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora bien, ¿quiénes se hacen a ellos mismos maestros en la iglesia? Note que los tales traían consigo la influencia de las formas y tradiciones propias del judaísmo. Y una de las influencias tenían que ver con los maestros, título ambicionado por muchos debido al prestigio de que gozaban entre todo el pueblo, ya que los maestros religiosos en el Israel de los días del nacimiento de la iglesia tenían el reconocimiento de sabios y eran colmados de honores. Y esa precisamente es la razón por la que muchos que no habían recibido el don del Espíritu ni tampoco tenían la capacitación para la enseñanza de la palabra de Dios, querían constituirse como maestros en la congregación sin nada más. Y estos causaban serios problemas en la iglesia
especialmente entre las de origen gentil. Y de modo notorio, los que se constituían maestros y que eran además judeo-cristianos, causaron serias dificultades por dos razones. Ya que, de un lado, al enseñar sin estar lo suficientemente instruidos, y por otro, al enseñar doctrinas que no estaban conforme a los preceptos de Cristo y el Evangelio predicado por los apóstoles. Nótese que en ocasiones incluso se presentaban como enviados por los apóstoles, pretendiendo reducir la libertad y comunión de los cristianos procedentes del judaísmo y de los convertidos del mundo gentil. Gálatas, capítulo 2 y versículo 12 dice: «Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión». Esos maestros enseñaban aquello que no vivían, causando con ello que se hablara más de Dios entre los gentiles, como así enseña Romanos capítulo 2 y los versículos 17 al 24. Por tanto, los que se constituían maestros a sí mismos solían ocuparse en recargar su ascendencia hebrea como algo superior a los creyentes gentiles. De estos advierte el apóstol Pablo a Timoteo. Incluso, algunos de estos maestros buscaban también el beneficio económico al que estaban acostumbrados en aquel entorno. Y esto no solo ocurría en Éfeso, sino que también la advertencia apostólica a Tito, recomendándole que preste atención a estos, es contundente. Cuando dice en Tito capítulo 1 y los versículos 10 y 11: «Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene». Así pues, era un asunto grave. De los que se constituían en maestros era el desconocimiento que tenían precisamente de la doctrina cristiana. Y el apóstol Pablo dice que querían ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, como enseña el versículo 7. Y al enseñar como doctrina lo que no era precisamente doctrina, producían serios trastornos en las congregaciones, causando desconcierto entre los cristianos, precisamente los más nuevos en la fe. Y al referirse a ellos, no debe olvidarse que en el versículo anterior se habló de la fe genuina, que no es de fe ambicionar, de manera que el ser llamado maestro por los hombres, cuando no fue llamado por Dios para este ministerio. Así advirtió también Jesús a los suyos. En el Evangelio de Mateo capítulo 23 versículo 8 dice: «Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos». La verdadera vida en la fe demanda, sobre todo, humildad. Humildad que estaba precisamente ahí ausente por ciertos en la de los falsos maestros, atiborrados precisamente no de la palabra de Dios, sino de vana palabrería. Los que sirven y siguen al Señor en cualquier momento de la historia de la Iglesia no deben codiciar el ser reconocidos como maestros, a los que se les rindan respetos y también pleitesías, ya que Jesús enseñaba que no deben anhelar que las personas le llamen con el título de maestro. Esto no significa que se prohíban los títulos, ni el uso, sino
el espíritu de orgullo que los procura para exhibirlos delante de los demás, ya que todo aquello que constituya un distintivo que permita situar a un hermano en Cristo sobre otro es condenable, y desear ser reconocido como superior a otros es contrario a la humildad que demanda el Evangelio. Esto no supone que no deban ser reconocidos en la Iglesia los maestros, conforme al don que el Espíritu Santo da soberanamente a algunos, como enseña la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 28, donde dice: «Y a unos puso Dios en la Iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Estos son dados para la instrucción de la congregación y sobre ellos debe recaer el ministerio de la enseñanza en el pueblo de Dios, como enseña Efesios capítulo 4 y los versículos 11 al 13. Por tanto, cualquier tipo de liderazgo que incluye a los pastores y ancianos está al mismo nivel que el resto de la congregación. Primera de Pedro capítulo 5 y los versículos 1 y 2 ahí nos lo muestra bien claro. Ya que de este modo nadie puede, por titulación o por capacidad, tener o pretender señorío sobre la grey de Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 3 dice: «No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey». Y nótese que es sorprendente apreciar cómo en la Iglesia de Cristo se hace en muchas ocasiones énfasis marcado en las titulaciones académicas de los maestros que enseñan la palabra y la predican en la congregación. Y también se ha llegado al extremo de exigir que se le trate con la titulación académica que le corresponde por sus estudios, llamándoles a sí mismo doctor o licenciado, cada vez que debe de ser presentados en público. Esto es generalmente manifestación, y nótese, de orgullo personal. Estos son los que se enseñorean de la Iglesia, estableciendo sobre los sencillos creyentes la tortura de sus enseñanzas y tradiciones que esclavizan a quienes Dios ha hecho libres. Así pues, la Iglesia está necesitada de menos grandes y más siervos, de menos artistas y más siervos. El único calificativo que determina la condición de un verdadero creyente es el del hermano. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: «Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Los que causaban tropiezo, enseñando otra doctrina, deseaban ellos ser doctores de la ley, ya que habían adquirido un lenguaje aparentemente teológico que usaban en sus discursos. Pero sin embargo, querían ser lo que no eran, puesto que desconocían aquello de que hablaban y hacían afirmaciones en base a dicha ignorancia, presentándolas precisamente como verdades dogmáticas». El doctor Henningsen comenta sobre esto y dice: «Con placer, estos pseudodoctores esgrimían sus palabras pomposas, sus áridas frases. Pero todo esto era pura altisonancia, lenguaje afectado y retumbante. Siempre que oían una palabra impronunciable, se le aprendían de memoria y la usaban al hilar sus tendiosas fábulas, pero ellos mismos
y nótese esto, no sabían el sentido de la última adición a su vocabulario, pero aún no entendían los temas mismos sobre los que disertaban con tan absoluta seguridad. Hasta aquí el comentario del Dr. Henderson. Esta es una especie en extinción que no se extingue. Suena esto a quienes en este tiempo salen al púlpito para pronunciar un mensaje lleno de tecnicismo que no entienden ni ellos mismos. Usan para impactar términos y formas de los idiomas bíblicos sin que lo hayan estudiado y los conozcan. Y lo más importante para ello es que la atónica congregación salga de la reunión alabando la erudición que no existió y el conocimiento de ignorantes, petulantes, que buscan ser aplaudidos de la gente, aunque cuanto han dicho no haya edificado absolutamente a nadie. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Los que predicaban la doctrina errónea cimentaban su discurso sobre la ley haciendo representaciones disparatadas y disputando sobre cuestiones sin importancia. La ley era para ellos un elemento de prestigio personal, por tanto, no era lícito lo que estaban haciendo, o de otro modo, la estaban usando de forma incorrecta. Esto generaba daño entre los creyentes. Y nótese que no es porque la ley fuese la causante del mal, sino el uso incorrecto que ellos hacían de ella. El apóstol hace una afirmación precisa cuando dice: sabemos que la ley es buena. Es una afirmación semejante a la que hace en su epístola a los Romanos, en Romanos capítulo 7 y los versículos 12 y 13. Así pues, si la ley procede de Dios, necesariamente es, además de santa, establecida para descubrir la pecaminosidad de las acciones del pecador, acusando al que las realice. Y los mandamientos de la ley han sido escritos para hacernos sentir la incapacidad personal y del fracaso humano. Pero sin embargo, todos los mandamientos expresados en ella son necesariamente buenos, puesto que son santos y justos. Y nótese que son justos por la misma causa que la ley lo es. Son justos implicando todo lo que es recto en sí mismo, ya que los mandamientos estaban destinados a conducir al hombre a la justicia, porque mediante las prohibiciones se establecía la demanda de un alejamiento de la perversidad humana. Así pues, la ley es buena, porque está dispuesta para el bien sobre todo, porque expresa la buena voluntad de Dios y demanda que el hombre obedezca y camine en la bondad. Pero sin embargo, el contraste aparente está en que aquello que es bueno era incapaz de traer tranquilidad espiritual, generando desórdenes entre los creyentes, no por la ley, sino por el uso que se hacía de ella. Así pues, era convertida en instrumento del que se servían aquellos que no conocían el sentido de ella y por la interpretación torcida de sus discursos, la usaban para causar daño entre los creyentes. Por otro lado, la bondad de la ley estriba en que se utilice adecuadamente, o como el apóstol dice, legítimamente, es decir, para el propósito para que fue dada, ya que usarla para extraer de ella mitos
y genealogía interminables es utilizarla ilegítimamente. No es legítimo el uso para apoyar tradiciones, como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 15, y los versículos 3 al 6, y también Marcos, capítulo 7, versículo 9. No es legítimo si se usa para apoyar también fantasías, ya que bajo estas cargas pierde todo su propósito cuando se usa para leyendas mitológicas sobre antepasados históricos, así pues pierde todo su poder. Continuará con el versículo 9, donde dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. La ley no fue concedida para el justo, sino para los transgresores. Justo debe entenderse como el justificado delante de Dios por la fe, como dice Romanos capítulo 5 y versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los que andan en el Espíritu, a quienes se le ha dotado de un corazón nuevo, y en los que el Espíritu produce el fruto correspondiente a la acción justa de los santos, como señala Gálatas, capítulo 5 y los versículos 22 y 23. Contra tales cosas, dice el apóstol, no hay ley. De otro modo, la ley no tiene nada que decir, y mucho menos que acusar a quien vive de esta manera en el poder del Espíritu. Esto quiere decir que la acción reguladora de la ley consiste en prohibir ciertas conductas, pero el fruto del Espíritu no es posible imponerlo por medio de la ley. Por tanto, no se lleva a cabo por obediencia a un determinado mandamiento, sino por sumisión de la vida al control del Espíritu Santo de Dios. Y en esto se demuestra la mutilidad de las propuestas judaizantes, que pretenden una vida bajo la normativa de la ley, que produce inquietud y esclavitud. Pero sin embargo, la vida en el Espíritu es una vida de libertad, y los falsos maestros se consideraban justos, y de las demandas de la ley pensaban ellos que no le afectaban. En lugar de servirles de invitación al arrepentimiento, les llevaba a detenerse en nombres y asuntos ceremoniales. Eran justos ante sus propios ojos, como también lo eran o se creían ellos los fariseos, como dice Mateo capítulo 9 y versículo 13. Nótese que ellos estaban hinchados y eran además jactanciosos, como dice 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 2. Así pues, todos ellos eran transgresores de la ley. Pensando en esto, establece una lista de 14 formas de vida en la práctica del pecado contrarias a la ley, y las presenta relacionándolas de dos en dos, separadas entre ellas por la conjunción copulativa, y las 8 primeras forman 4 pares, las restantes van sueltas, ya que es una lista semejante a otras que aparecen en escritos suyos. Por tanto, en relación se introduce mediante la partícula, aquí con sentido adversativo, sino de manera que la ley no está dada para lo justo, sino para quienes incurren en transgresiones de ella, como son los citados seguidamente. Y nótese que la primera mención es a los inicuos, o también los transgresores, que no son sólo los que viven al margen de la ley, sino los que actúan como si no existiera,
aquellos que son rebeldes por condición y decisión a lo que Dios ha determinado. La segunda referencia comprende a los desobedientes, que sin duda es la consecuencia del primer pecado mencionado, es decir, los que viven al margen de la ley, sin importarles las disposiciones divinas, son desobedientes totalmente a Dios. Estos, y nótese, son insumisos, quienes no aceptan ninguna disciplina y se resisten a subordinarse a Dios. También la ley está puesta a causa de los impíos, también irreverentes, que viven en armonía con el principio de incredulidad. Otros, de los que están bajo la maldición de la ley, son los pecadores, refiriéndose a quienes erraron el rumbo y la meta que Dios ha puesto para sus vidas. El término, en sus múltiples formas, tiene en sí el sentido de fallar o pecar. Y este grupo de palabras denota aquello que está en oposición a Dios, aquella acción del hombre que le es contraria. Es el adjetivo más usual, en ocasiones sinónimo de cómo equivale a malvado o perdido. El Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Habla también de quienes son irreverentes o inicuos. Pudiera traducirse como irreligiosos, que son aquellos que desprecian sus deberes para con Dios. Esta palabra aparece solo 2 veces y ambas en las cartas pastorales. Una en este texto y otra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Entra en contraste con lo que es santo. Estos son los que no consideran la santidad de Dios y por tanto no asumen los mandatos suyos, que son santos. Es por eso que el apóstol cita a los profanos, quienes tratan con desprecio las cosas sagradas. En la epístola a los Hebreos se cita como ejemplo a Esaú, como ejemplo de profano, en el sentido de no dar importancia a las cosas sagradas, considerándolas como comunes, por tanto, sin que merezcan un respeto especial. Y la ley fue también puesta para los parricidas, los asesinos de padre. Esta acción es el quebrantamiento de uno de los mandamientos del Decálogo, contrario a las demandas de honrar al Padre, como dice Éxodo capítulo 20 y versículo 12, que tiene acompañado, por otro lado, una promesa de bendición. Y también igualmente ocurre con los matricidas, que causan la muerte de su madre. Ambos pecados eran castigados en la ley con la pena de muerte, como enseña Éxodo capítulo 21 y versículo 15, ya que el solo hecho de golpear a un padre constituía igual delito. Sigue el pecado de homicidio, que inicia la serie de pecados sueltos, ya que se trata de quienes quitan la vida. Estos quebrantaban el 6º mandamiento, el cual dice: no matarás, que realmente es no cometerás homicidio, como dice Éxodo capítulo 20 y versículo 13. Y voy concluyendo ya con esto. Son muchas las personas que por desconocimiento le suelen echar las culpas de todo lo malo que pasa a Dios. Ahora bien, de todo lo bueno que pasa en sus vidas y que pasa a su alrededor, se suelen alabar los hombres los unos a los otros. Ahí para nada pronuncian a Dios, sino a ellos mismos.
Pero la realidad que los hombres no confiesan con su boca es que si hicieran la voluntad de Dios que está en la Biblia, no existiría, por ejemplo, infinidad de cosas que hoy están pasando. Por ejemplo, por citar algunas, las guerras, el hambre, los homicidios, el maltrato dentro y fuera del hogar, hacia sus semejantes, la mentira, la hipocresía, las violaciones y un largo etcétera, etcétera. Y esto no lo manda Dios, esto es propio del hombre. Y nótese que esta lista interminable es la propia cosecha del pecado del mismo hombre que es precisamente reverde a Dios. Así que, amigo y amiga oyente, si tú te identificas, aunque no lo digas con tu boca, con alguna de las cosas que acabo de enumerar, o tal vez otras, ¿no crees que ya es tiempo que en vez de tratar de luchar en contra de Dios, que por otro lado no vas a ganar nunca, te lo aseguro, ¿no crees que es mejor que te reconcilies con Él por medio de su Hijo Jesucristo? Ya que Él, Jesucristo, dio su vida en la cruz del Calvario y la dio para que ahora tú puedas reconciliarte con Dios. Si tú crees que realmente Él dio su vida por ti y lo crees con fe, debes de confesarlo con tu boca. Por tanto, yo te animo ahora a que tú ores y repitas esta oración de fe conmigo. Ora y di ahí a donde estás. Dios eterno, te pido perdón por todos mis pecados. De todo lo que he escuchado, me identifico con alguna de estas cosas que se ha enumerado. Me arrepiento de todo el mal que he podido hacer a mis semejantes. Y ahora, te pido perdón y te acepto a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.